Feliz sábado, iglesia, feliz sábado a todos los jóvenes. Verso, ya 10ª semana. Vamos a estudiar la palabra de Dios en un folleto que nos ha generado cambios, seguramente muchas preguntas, cuestionamientos, conocer cosas que no sabíamos, y hoy estamos hablando de un tema que va a ser la 10ª semana de un proyecto de Inverso de la escuela sabática de la iglesia universitaria. Muchachos, un aplauso. Eso fue un aplauso como tan insípido. Será el lugar que hoy no teníamos, se nos acabó el presupuesto y nos cambiaron de lugar, nos echaron del otro lugar porque no pagamos la renta. Vamos a hacer un aplauso como corresponde. 10ª semana. Eso, con porra y todo. Odiada, perseguida, escondida, malinterpretada, la palabra de Dios. 40 autores diferentes en 3 continentes, Asia, Europa. ¿Y cuál otro? Bueno, cric, cric. Está bien, está. Habían océanos también, la palabra habla de los océanos. Se los dejo pendiente. 40 autores diferentes, más de 1500 años para escribir la Biblia, en 3 idiomas, griego, hebreo, arameo. Y tenemos la Biblia hoy como Dios la inspiró. Eso es un logro impresionante. La han tratado de esconder, de destruir, de perseguir. En 1600, en el año 1600 después de Cristo, o sea, el siglo XVI, 1500 y pico, hubo una persona de apellido Gutenberg que inventó algo. ¿Se acuerdan? ¿Qué inventó? Cultura general. El profesor Benjamín, que es el que está detrás de la cámara, nos va a decir que inventó la imprenta. Y el primer libro que se imprimió en la imprenta, ¿cuál fue? La Biblia, la palabra de Dios, con un sistema de tipos, ¿no? Y en latín y todo esto. Impresionante. Y nosotros tenemos la palabra de Dios hoy en día, que es la guía, que es el faro, que es una lámpara a nuestros pies. ¿Cuál ha sido la experiencia que hemos tenido? A veces no la entendemos, a veces sí la entendemos, nos peleamos con la Biblia, no da pereza leerla seguramente, la abandonamos, se llena de polvo, pero otra vez el Espíritu Santo nos dice, hey, ¿qué pasa, flaco? Tenés que leer la Biblia. Chicas, hay que leer la Biblia. ¿Querés embellecer tu corazón? ¿Querés tener un lindo carácter? La Biblia. Y hoy la tenemos en tantos formatos, principalmente en el formato que tiene Sofía acá. Sofía no trajo la Biblia en papel. Ella es generación alfa. Pero yo no fui ella la es, única. ella, no sé, me sentí como más inclinado a hablar de ti. Camilo también. Daniel también. Vamos a mirar las Biblias que trajeron los chicos de Daniel con su Biblia. ¿Marca qué? iPhone. Biblia marca iPhone. ¿Qué número? Es como en el 20, ¿no? Se me olvidó el número. No. Él quiere ser así como ingenuo, como humilde, ¿no? ¿Tu Biblia, Camilo, qué marca es tu Biblia? Humilde. Marca humilde, que es un Samsung, un Redmi, un Xiaomi. ¿Sofía? Igual que Daniel. Igual que Daniel. Sí. Biblia, marca. Reina Valera 1960. Ah, bien, un aplauso. Luisa, ¿tu Biblia qué marca es? Un Samsung. ¿De esos así top o más o menos? No, así humilde. Humildito. Sí, humilde. Un tercerazo que conseguiste por ahí. Sí. Tremendo. Felipe. Xiaomi también. Xiaomi. Bueno, muchachos, nada reemplaza el papel. ¿Sí? La Biblia dice que en los libros fueron abiertos en el cielo. No dice que un celular. No, mentiras. En todos los formatos lo tenemos, ¿ok? Incluso está la Biblia en braille, ¿sabían? Que son un montón de volúmenes. ¿Saben lo que es el braille, no? Sí. ¿Qué es el braille? Es lenguaje para los ciegos. Ok, lenguaje para los ciegos. ¿Y eso cómo se escribe, Dani? ¿Vos sabés, Se Sofía? imprime. ¿Se imprime? Sí. ¿Qué se imprime? Es como el con braille, unos sí. chuzitos, Ajá. ¿cierto? Y vas marcando en Hay las una hojas. maquinita y va imprimiendo y va pues, marcando los Exacto. cositos. Y los que leen, los ciegos que leen este material, ¿cómo lo leen? Tocando, ¿cierto? Con el relieve y van identificando los puntos y todo esto. Impresionante. O sea, no hay límites, porque es la palabra de Dios inspirada, revelada, iluminada en nuestras vidas para hacer una transformación, que es lo más importante. Es la 10ª semana del trimestre de la Escuela Sabática de Inverso y hay tanto para decir. No sé, yo siento que como que el tiempo no nos va a alcanzar. ¿Están preparados para más de 60 minutos de live? No, ¿verdad? No hay que dormir, hay que descansar, muchachos. Mañana hay que ir a la iglesia, hacer hora misionera, encontrarnos con los ministerios, pero estamos en este live. Haz las preguntas que tengas que hacer, te invitamos y dale varias veces tap a todo lo que vamos diciendo para que esto se multiplique, ¿ok? Sofía está que se habla. Sofía, ¿qué tal la semana? Estuvo bien.
Estuvo, Estuvo mela. no sé, como que en tu mirada hay algo que dice, me pasó algo que si la gente se entera, qué vergüenza. ¿No? ¿Cómo así? No. No sé, no sé Todo que sea algo bien, malo, todo así bien, malo. todo bien. Todo bien. Decinos algo bueno que te pasó esta semana conectado con la palabra de Dios. Que es que muchas cosas, pues, procesando. No, yo creo que empecé a estudiar otro libro de la Biblia, Ah, ¿cuál? Colosenses. Fua, Colosenses. ¿Y de qué habla Colosenses? Ay, no sé, apenas llevo el primer capítulo. No, pero algo, no Y sé, son no sé, saludos algo, de Pablo algo. primero, entonces hay Te quedas en que... el saludo. Sí, Estás analizando el hay saludo de que Pablo. ir. Cierto, es profundo. Pero sí, pues he intentado como leer los libros de Pablo en orden y me parece muy interesante como Como todo saluda el a Pablo. trasfondo que... No, más que el saludo, ¿cierto? Más. todo el trasfondo que lleva Pablo pues en sus cartas a las iglesias Pablo es muy y, profundo. y eso le toca a uno también como, uy, estoy haciendo esto mal también, entonces hay que corregir eso. Sí, Exacto. No, no, pecadora. entonces, Bueno, Benjamín, que está detrás de la cámara, él le gusta la filosofía. Y Pablo tiene mucho de filósofo. Así que Benjamín, total. ¿sí? Estamos haciendo una colecta para pagarle la carrera de filosofía a Benjamín, sí, porque se siente muy motivado, aparte que es teólogo también. Sofía, tenemos una pregunta para vos, ¿sí? Sí, Estudiaste la lección, ¿cierto? Aparte de Colosenses. sí, sí, Bien, sí. del saludo de Pablo. Bien, ¿qué te da la seguridad de que la Biblia es digna de confianza? Bueno, la ¿Confías verdad, plenamente en la Biblia? Así como que todo... calma, ¡fua! calma, ya vamos para allá. La verdad, pues, estudiando la lección esa es la del domingo, nos mencionaba como muchos aspectos que ya hemos mencionado durante el trimestre. Ujú, Me acuerdo de varios que mencionamos sí. la semana antepasada, la lección 8, 8, que son los datos históricos. ok, Como que eso le da mucha credibilidad a la Biblia, el hecho claro, de que esté apoyada en datos históricos, total. pero em, hay que aprovechar a veces un poquito la influencia de la familia que uno tiene. Mi hermano también es teólogo, Sí, claro. entonces se me ¿Es ocurrió mayor o menor? hacerle mayor. Ay, vos sos la chiquita. Sí, pero no nos llevamos mucho, entonces. Sí. Y O todo sea, el tú mundo lo cree mandas a que yo él soy ya. la mayor, entonces nada que hacer. Sí, él se ve la verdad más chiquita. Entonces le pregunté a él como, bueno, aparte de todo eso que nos dicen de que, bueno, sí, bueno, la lección mencionaba lo de la Biblioteca de Alejandría, Oh, sí. toda la filosofía que estaba ahí metida, que eran entre 200.000 y 700.000 pergaminos que había de Pergaminos. mucha historia, incluyendo la de la Biblia. Entonces Ujú, uno se pregunta como, bueno, si está toda esa historia, todo eso ujú. escrito, pero ¿qué más? O sea, como que, ¿qué otra cosa? Y él me estaba diciendo como, no, es que em, Dios puso en nosotros ese libre albedrío que Ujú. nos lleva muchas veces a dudar, pero no es como una duda de, uy, Dios hizo las cosas mal, o reprochar a Dios, no, no, no. No es ese tipo de No, duda, no no. es ese tipo de duda. Es la duda que lo lleva a uno a pensar en toda la grandeza de Dios. O Ya, sea, es que como que es tan inmenso, tan exacto, profundo que uno dice, exacto. no alcanzo a comprender, me falta cerebro todavía, me faltan neuronas. Entonces, él también se inclina mucho por la filosofía y Tu ahorita hermano, estaba, sí, leyendo un libro, no me acuerdo cuál, es que anda todo loco con los libros. Y, así es la filosofía. Bueno. total. Y entonces, Benjamín, prepárate. pues mencionaba como que muchos de esos autores de filosofía se hicieron famosos por dudar. Y Claro. entonces eso lo lleva a uno a una reflexión como, bueno, ¿está mal dudar de la Biblia? Mm, no sé. Pero ¿Qué piensan ustedes? ¿Está mal dudar de la Biblia? Camilo, siento que está que tira Eh, algo. sí, no, es que justo me pongo a pensar que a veces uno como que, bueno, a mí me ha pasado la verdad que uno como que duda y como que yo le pregunto a Dios como, ve, ¿y esto por qué? Y O sea, estás estudiando la Biblia y decís, esto no me cuadra. Como que está en contra de lo que yo no, pensaba, una cosa no, así. no es que no me cuadre, sino que a veces uno como que no entiende y me ha pasado con algunas cosas que 2 días después me da una hiperrespuesta. Ah, era así como, ¡buah! Te iluminó. Sí, Tac. sí, sí. 3 Doritos después. Y me ha pasado muchas veces.
Y también, pero con cosas simples, o sea, yo estoy ahí normal, me regalaron un versículo, un pastor, y ahí sale como la respuesta a mi pregunta y yo Ahí así. está. Y mucho, mucho me ha pasado, la verdad. Qué bueno eso. Eso, Vayan aprendiendo. dale, Felipe. Que mencionaba que va a tocar comprar bastante esos fichitos para regalar porque mire De que las son, promesas esas sí, que, sí, sí. son oraciones Son contestadas. oraciones contestadas, sí. A mí me pasó eso la semana pasada, aquí en un culto del personal de la universidad. Bueno, estaban haciendo el culto, pero antes una dinámica de oración, y entonces repartieron unos versículos y ¡pum! Me cayó uno que hablaba de la creatividad en la Biblia, la innovación, y hablaba de cómo Dios eligió a una persona que sabía mucho de trabajar la parte artística y un montón de cosas, y que era muy creativo. Y esto como que ¡pum! Me hizo así también, ¡ey! Como que me siento identificado con eso, porque para mí la creatividad es fundamental en los procesos de educación que trabajamos aquí en la universidad. Así que Camilo dice, bueno, Dios tiene muchas formas de contestar la palabra justa en un momento. Y vos decías que dudar, pero ¿tenés miedo de dudar, Sofía? ¿Te sentís como culpable cuando lees la Biblia y no entiendes algo? Es como que, uy, estoy cometiendo un pecado por Pues dudar. yo no diría culpable, pero si uno se siente a veces como que, uy, ¿será que si dudo me voy a alejar de Dios y voy a terminar por allá en quién sabe dónde? Disidente. Sí. Cierto. Exacto, como que, ¿será que si dudo ya Dios no me va a querer, no me va a responder? Pero no, todo lo contrario. Entonces, en la lección nos decía que la Biblia nos ofrece un camino claro para comprender el corazón de Dios. Entonces, muchas veces esas dudas que yo creo que a veces Dios pone en nuestra mente no es como para alejarnos de Él, sino como para decir, para darnos prueba de que Él está con Claro. nosotros, de que Él puede llegar a hacer esa transformación que muchas veces necesitamos, especialmente con el carácter. Pero, pues sí, me parece muy importante como que la duda le puede dar esa credibilidad a la Biblia que necesitamos muchas veces. Claro, totalmente, porque digamos que cuando nos acercamos a la Biblia, miren lo que decía C.S. Lewis. Ujú. ¿Se acuerdan de C.S. Lewis? Escritor, apologeta también, que no era cristiano, se convirtió al cristianismo y dijo lo siguiente: la sed se hizo para el agua y la investigación para la verdad. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, nos acercamos porque estamos buscando un sentido trascendente, algo que no encontramos en otra parte. Más allá de que hayamos recibido esa instrucción de la familia o no, pero la Biblia sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Así que una persona se acerca a la Biblia y empieza a buscar en ella porque tiene dudas, porque no entiende algo en su vida. Y va encontrando respuestas, pero también encuentra más preguntas. ¿Por qué? Porque estamos dialogando con Dios. Cuando tenés una conversación con Dios, con alguien, que encontrás con un amigo, hey, che, tal cosa, mirá que tú... pero te enteraste que no sé qué, no, pero mirá, yo leí tal libro, no, pero yo no lo vi de esa manera, a mí me pareció que tal y tal cosa. Empezás a tener una contraargumentación, un debate en el buen sentido, y eso es lo que hacemos con la Biblia. Yo le pregunto a la Biblia, y la Biblia es el pensamiento de Dios, y él me pregunta a mí, como que me choquea. Y entonces me pasa como lo de Camilo, en el momento no lo entiendo, entonces dejo que pasen unos días, como que eso va, es como un arroz en bajo, ¿no? Que se va cocinando, ¿no? Y a los días, ¡oh! Ya lo entiendo. Es un diálogo, así que no está mal dudar, porque la duda es lo que nos permite desafiarnos y buscar las respuestas y cavar hondo, llegar a entender mucho más, y eso, por eso la Biblia, ¿cuántos libros tiene? Por ejemplo, ¿cuántos libros? 66, 66. ¿Cuántos en el antiguo? 39, ¿Y cuántos en el nuevo? 27. Este muchacho va a los conquistadores, bien. Y se acerca al campamento, ¿no? ¿Dónde va a ser el campamento? Necoclí. Necoclí, las playas paradisíacas de Necoclí, Necoclí City, ¿cierto? Una pregunta. Bien, a ver, una pregunta que está haciendo Luisa. Pregúntale a Bueno, la cámara. mi pregunta, no sé si venga mucho el tema, pero se me ocurrió. La gente que hay una nueva moda, se llama los Terion, entonces yo quería preguntar eso porque Ah, sí, me da mucha curiosidad. La gente que se vuelve Terion es porque está alejada de Dios o porque realmente quieren encajar con la sociedad. muchachos, ¿qué respondemos? Toda suya, pastor. ¿Cómo que solo mío? Esto es un diálogo. A ver, ¿alguien tiene un tiempo de respuesta? Sofía, hasta que se habla. Camilo está que se habla. Yo No. pido que nos repitan la pregunta, por favor, para analizarla mejor. A ver, la gente que está como que con esa moda de los Terian y todo eso, ¿es porque está como que alejada de Dios o es porque está con la sociedad?
la curiosidad y otras veces lo hacemos porque estamos alejados de Dios. Yo creo que es un poco de ambas, pero no estoy muy segura. Bueno, me encarté con la pregunta. No, Mentiras, no. Sí, yo comparto tu pensamiento que es un poco de ambas, pero creo que evidentemente están alejados de Dios. Porque cuando tenemos una relación con Dios, no tenemos esos comportamientos. Y la Biblia nos manda otras cosas, hacer Ok. luz. Ajá. Y creo que asumiendo ese rol de los Terian o de las supermodas que hay hoy en día, La demasiadas, multiplicidad de autopercepciones que hay hoy en día. ¿qué clase de luz está haciendo? Porque Ujú. luz sos, pero ¿a qué sentido? ¿Cierto? Muy bien, Entonces, eso. eso pienso. Sí, yo creo que en esa búsqueda de identidad que tiene el ser humano en el siglo XXI se confunde demasiado. Entonces el ser humano ya no dice, bueno, soy hombre o soy mujer, sino que no me alcanza con eso. Necesito explorar otras cosas. Y entonces vemos alrededor nuestro tantos comportamientos, personas que se autoperciben una cosa, que se casan con ellos mismos, o se casan con su mascota, o se Sí. casan con alguien que vivió hace 300 años, O con muñecas. o con muñecas. O sea, y ahora entonces se sienten un animalito, un perro, un lobo, un conejo, un pájaro, ¿no? Y sobre todo perro o lobo, que son como los Y animales más... nosotros tenemos que sentirnos hijos de Dios. Claro, porque la Biblia nos dice, oh, por Ya, favor, por Benjamín, favor. o enfócalo, Ey. enfócalo. O sea, sea, con una mirada dame la brillante mano, y por tramadora, favor. el Por hermano favor, muchas Daniel gracias. nos va a decir otra vez eso que acaba de decir. Que en vez de sentirnos como cualquier moda, tenemos que sentirnos como lo que somos, hijos de Dios. ¿Qué nivel? Amén. Escucho el Amén. 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 Gracias. Y la iglesia dice, Amén. eso. De eso se trata. ¿Por qué? Porque lo que quiere Satanás es robarnos la identidad. Desde el jardín del Edén, es más, desde el cielo quiso hacerlo. Cuando dijo, ¿por qué tenemos que obedecer a Dios? Nosotros también somos poderosos. ¿Por qué tenemos que seguir las leyes? Dios es injusto. Cuando Dios nos había dado desde la eternidad una identidad muy clara y hablando ya en términos humanos lo que vos decís, sos hijo de Dios. Cuando nosotros permitimos que el diablo nos robe eso, cualquier cosa se vale. Cualquier cosa entra derecho, sin filtro. No hay fronteras para eso, pero cuando yo tengo seguro esa identidad, esa autoestima, ese lugar, Cristo murió por los hijos que se habían perdido, que se habían separado. Pero el enemigo quiere confundirnos, hoy más que nunca. ¿Hay preguntas? ¿No? Todavía escriban preguntas allí, por favor, ponlas que las vamos a intentar contestar en este live. Felipe, extrañamos, Felipe, tus comentarios, tus preguntas, tus aseveraciones. Ya tengo un entrenado, véalo. Ya lo tenés entrenado, Sí, sí, Danielito, ¿ah? sí, sí. A ver, y está en los dos extremos los dos hermanos, ¿ah? Bien, bien, bien. Bueno, ¿sabe, Felipe, una pregunta para vos. ¿Por dónde empezarías con un escéptico que está dispuesto a escuchar por qué crees en la Biblia? Difícil Porque te la has encontrado un pregunta. montón de escépticos, Sí, pues, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y los seguirás encontrando. Ah, sí, así es. A veces hasta nosotros mismos somos escépticos. Claro. Eso sucede muchas veces. Eh, es que- Entonces, bueno, yo creo que comenzando por responderte la pregunta, ¿por dónde comenzamos? Creo que podemos comenzar dándole la forma que Jesús mismo le dio justamente que cuando estaba hablando con sus discípulos, tal como lo dice la lección. ¿Eso dónde está? Él tuvo una conversación con los discípulos, Sí, sí, ¿cierto? sí, sí, sí. ¿En qué parte está Le eso? digo exactamente el versículo, pues. En Lucas era, ¿no? Sí, señor. Lucas Lucas 24, 13 24. al 35. Una conversación que Jesús, pero Jesús ya había muerto ahí o Había resucitado. ya había Sí, resucitado. señor. Ok. Sí, señor. Y justamente lo bonito que comienza diciendo la lección en este día es que los propios discípulos también tenían dudas, sentían como que se había perdido como la razón de ser de ellos porque ellos consideraban que Jesús era el que los iba a librar de ese Claro. imperio en el que estaban sometidos, que era el imperio romano. Y Jesús lo habían crucificado, lo habían Claro, muerto, ya estaban ellos- decepcionados, correcto, hablando correcto. de sus dolores, de cómo lo extrañaban, ¿cierto? Sí, 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 así es. Y entonces es bonito porque la lección nos muestra que, claro, Jesús se acerca, pero ellos no lo reconocían, no sabían quién era, no encontraban forma de ese ser al que estaban hablándole. Ok. Y es muy interesante porque justamente ahí es donde nos dice la lección que debemos comenzar con las personas que no ven todavía ese Jesús. Y es, agarra la Biblia, agarra la palabra de Dios, estúdiala, analízala, evalúala. Claro. Porque justamente eso es lo que hacía Jesús con ellos mientras caminaba.
les iba explicando esa profecía, esas correlaciones que se iban dando. Todo un relato histórico, ¿no? Correcto, Empezó desde el desde inicio, desde la Exacto. creación hasta prácticamente su muerte, iba diciendo, esto tenía que pasar así, 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 así. Claro, porque yo creo que ellos estaban como choqueados, ¿no? Sí, sí, Y eso absolutamente. era un domingo ya, eso era el domingo de resurrección. Jesús Sí, había resucitado temprano, etcétera. Y esto es como podría ser en la tarde, ¿no? Y van sí. ellos camino de Maús, van charlando. Y Jesús se mete en la conversación como el que no quiere la cosa, Como ¿no? un desconocido. Un desconocido, ¡ey, ta! Es más, en un momento le dicen, ¿eres tú el único colgado que no sabe lo que ha pasado? ¿Que has estado debajo de una piedra? ¿Ah? Tal cual. Y Jesús se mete y aprovecha esa duda que están teniendo, ese cuestionamiento, esa decepción. Así nos acercamos entonces a los escépticos. Sí, 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 y para allá iba, pastor, y es que yo creo que partiendo desde ese punto en el que no comprendemos quizá esa luz, como mencionaba Dani, que sería en este caso la Biblia, ese punto de partida es el que nos da pie a empezar a estudiarla, a evaluarla, a ser críticos, por decirlo de alguna Claro, manera, con sí, eso, con lo que sí, vemos. claro. Y tengo un dato, yo que me Vamos gustan un con poquito los los datos. datos. Tiempo de No sé si datos. sabían que la Biblia entre sí tiene más de 63.000 correlaciones. O sea, se relaciona la Biblia entre versículos, capítulos, épocas, años, autores. Tremendo. 63.000 veces. Dice el filósofo que está detrás de la cámara. ¿Quién sabía ese dato? Más de 63.000 relaciones. Entonces, son cosas que a mí por lo menos, no sé ustedes, no me caen en la cabeza. Y siendo crítico es algo muy impresionante de lograr, aunque fuera planeado. Esa O es sea, una- ¿eso qué te dice a vos? Claro, me dice que De eso Dios, no de la puede, Biblia. no puede ser casualidad que tantos autores, diferentes tiempos, diferentes países, continentes, se pudieran, no sé, como coordinar para escribir un libro tan bonito, tan correlacionado, Y a tan lo largo de coherente. 1500 años, o sea, 15 siglos. Sí, Y señor. ninguno se contradice con el otro. No, para O nada. sea, la para nada. unidad es impresionante. Entonces, volviendo otra vez a Jesús y los dos discípulos que iban a Emaús, es partir de ese punto, empezar a analizar tú mismo la Biblia, las profecías, lo que se cumple, lo que va correlacionándose dentro de la misma Biblia para analizar si tú crees en lo que se está mostrando ahí. Exacto. Creo que al final es una decisión propia. Al Sí, final, totalmente. ser escéptico no está mal cuando tú quieres de verdad encontrar la verdad, como dijiste ahorita, que es cierto. Tienes que intentar buscar la verdad, pero siendo también crítico y objetivo con lo que estás observando y leyendo. Y creo que en base a Totalmente. lo que hemos visto y lo que hemos hablado de la Biblia, es O muy sea, difícil. en ningún momento Jesús, en la conversación que tuvo con los discípulos, él rechaza del todo, así como que, pues sí, les dice como que no han entendido, ¿no? Un poco tardos les dice para entender y tal cosa, pero luego él con toda la paciencia del mundo, con toda la ternura, empieza a hablarles como que les hace una fe de Jesús, Sí, ¿no? Y les hace un estudio bíblico. Y no dice, bueno, estos son ciegos, no van a no. entender nunca, y los deja en el camino, los deja tirados. O sea, cada elemento de ese relato Y ellos que está en Lucas caminaron con 22, él. y caminaron con Imagínate. él. O sea, entonces nosotros tenemos que, cuando nos acercamos a la Biblia, tener una conversación, una caminata con Sí, Dios. Y en ese diálogo, el Señor quiere, oye, pregúntame, sí. dale. Y yo te voy a preguntar a ti también. Charlemos. ¿Qué no entiendes? Esto. Pero esa verdad es que por algo Elena de White dice que vamos a estudiar por la eternidad el Así es. plan de salvación. O sea, la vida en la tierra no nos va a alcanzar. Y entonces ella dice por la eternidad, porque es tan profundo. O sea, seguiremos estudiando la verdad en una caminata eterna. Yo creo que los discípulos ahí no fueron iguales, ¿no? No fueron los Así es. mismos. ¿Te hubiera gustado Así ser es, uno de así esos es. discípulos, No, Felipe? absolutamente. Y creo que es la invitación para cada una de las personas que nos oyen. Y es, intenta acercarte a la Biblia, porque muchas veces nos falta ese pasito que da Jesús de acercarse a nosotros. Tenemos que darlo nosotros también de venga, sentémonos, estudiemos, evaluemos si lo que estoy leyendo es cierto. O sea, tener una fe inteligente. Una fe que se construye con el pensamiento crítico. Es decir, no tragamos entero. Bueno, así me lo enseñó mi mamá. Así me lo enseñaron mis abuelos. No, el pastor lo dijo. No, es un encuentro personal en esa caminata con ese Salvador, es decir, con la palabra de Dios. Lo que más quiere Satanás, lo que más quiere el enemigo, es que nosotros no tengamos esa relación con el que escribió finalmente la Biblia, el que la inspiró. ¿Cierto? Recordemos cuáles son los tres procesos, ¿se acuerdan? Los tres procesos de cómo se confeccionó la Biblia. Dios revela la Biblia, o sea, entrega el mensaje. ¿A quiénes se lo entrega? A los profetas, ¿cierto? A los apóstoles. Y los escritores de la Biblia eran tan diversos como que habían pescadores, habían agricultores, habían reyes, habían soldados.
O sea, cómo lo que vos decías, en tantos siglos, unir todos esos pensamientos en 3 continentes. ¿Se acuerdan de los 3 continentes? Europa, Asia y África, en 3 idiomas diferentes. ¿Qué pasó, Dani? ¿Ah? Tú que estás ahí con la mascota de Inverso. ¿Cómo se llama la mascota de paso? Es un Terian. Bueno, te vas a volver ahora vos un... Pongámosle nombre aquí en vivo. Pongámosle uno. Por favor, propongan nombres allá en los comentarios. Propongan para- ahí un nombre eso. para nuestra mascota, listo. Yo dije capibara y me regañaron. Es un Chigüiro. Chigüiro, sabe más rico. ¿cierto? Hay algunos que cometen el error de comerse ese animalito y no es así, no se debería. ¿Ok? Bien. Camilo, ¿cómo te ha ido en la semana? Una pregunta. Hay una pregunta. La pregunta aparte de lo que estaba diciendo Felipe y lo siguiente. ¿Quién nos pregunta? ¿cuándo- ¿Quién nos pregunta? Bueno, hola, yo soy Benjamín. Yo tengo una pregunta y es que lo que estaba diciendo Felipe me nació la pregunta y es que cuando la duda nos puede estar quizás no percibiendo que quién está caminando con nosotros, porque mira que iba caminando Jesús y ellos no se dieron cuenta que era Jesús hasta que Jesús fue demasiado obvio cuando Exacto. hizo lo de Ellos la estaban Santa ciegos Cena. por la duda. Exactamente, entonces Ajá. cuando una duda hoy puede también hacer lo mismo y que no nos está permitiendo incluso ver la luz porque nos quedamos con esa duda ahí todo el tiempo. Ok, esa pregunta es para Felipe, El que quiera contestarla, quiera, Valerie. es libre. Camilo, Daniel, Sofía, Luisa, Felipe. ¿Quién se anima a contestar? Yo creo que yo porque me la tiraron a mí, entonces... No sé, todos te estamos mirando a ti, Felipe, ¿verdad? No, me acordé cuando Benja mencionó eso de la lección pasada, que mencionábamos también del dolor de las personas, Sí. de ese sufrimiento que ellos también estaban pasando en ese momento, entonces quizás eso también pudo haber afectado. Yo creo que mi respuesta va por ese lado de cuando nosotros a veces estamos muy centrados no solo en nosotros mismos, sino en lo que sufrimos, en nuestro dolor, en lo que percibimos solo nosotros, Sí. en nuestra posición, y no nos, por decirlo así, rendimos a la posición de algo más, en este caso de Dios. Esa duda, pues obviamente no vamos a poder disipar, como decía Benja, esa ceguera que tenemos. Más o para menos ver a pareció lo que Jesús. le pasaba a María Magdalena cuando Jesús resucita y se le Exacto. aparece y ella por las lágrimas no podía identificar al maestro. Al propio Pablo también. Al propio Pablo le pasó, quedó ciego tal completamente. cual. O sea, lo que vos estás diciendo es como que no deberíamos permitir, o sea, es humano Sí, y de carne y hueso dudar, sí, sí, sí. ¿no? Y la duda bien manejada nos lleva a buscar la verdad. Pero cuando nos dejamos ganar de la duda, tal vez por simplemente resolverla y quedarnos ahí en, eso significa esto, pero no nos conectamos con el que está caminando con nosotros, con ese creador que nos quiere llevar a él, que es la verdad, no solo un dato bíblico, ahí es donde está el problema, Así ¿cierto? es. Oye, Total. gracias, Felipe. Benja, ¿quedaste contento? Sí, total. Bueno, Camilo, ¿cómo estás? Te pasamos el micrófono, ahí. Solo tenemos 2 micrófonos y por eso Sí, nos gusta no. hacer hacemos ejercicio, de paso, con los micrófonos. los Por eso brazos. los invitamos a donar. Donen para Ofrenda, que- hermano, Claro, sí, ofrenda. Camilo, ¿cómo estuvo la clase esta semana? Mucho ejercicio, mucha educación física, mucho corre. Pues sí, por ahí, sí. La universidad hizo unas actividades bacanas. Bacanas, tú. ¿Nos diste un ánimo? Terrible, o sea, nos contagiaste. No, es que Impresionante. no, perdimos todo. Era físico, nosotros actividad física y deporte y perdimos como contra enfermería, teología. Dios mío. Pues por eso le digo como no. Este es el triste. futuro de la iglesia, ¿cierto? O sea, bueno, a veces pasa eso, Camilo, pero bueno, la próxima vez te vas a recuperar. Camilo, estudiaste la lección, ¿verdad? Sí. ¿Leíste? ¿Cómo está tu novia? Bien. ¿Bien? No, hoy no pudo ¿Sigue venir. siendo tu novia? Pues, Sí, sí. capaz, ¿no? Metemos la pata acá y preguntamos. No, Sí, sí, terminamos. sí. No, hoy no pudo venir. No pudo venir. Ok. Saludos, ¿ok? Gracias. Salúdala a la cámara, capaz está Sí, bien. ella está viendo el en vivo. Saludos. Está bien. Solo así, hermano, si no... Bueno, bien, vamos con tu pregunta, Camilo. ¿Qué categorías de evidencia crees que son las más fuertes para ayudar a los escépticos a reconocer la fiabilidad de la Biblia? Cuando hablamos de categorías, estamos hablando de que la lección de Inverso nos recordaba de que hay, por lo menos creo que eran 6, ¿no? 6 categorías, es decir, como 6 fuentes que nos dicen, hey, la Biblia es verdadera, es fiel, es confiable, lo que dice está comprobado por la historia. Esas categorías, ¿cuáles de esas categorías te acordás que nos dan como certeza de que la Biblia es confiable? Porque
por algo la gente hoy en día es escéptica, ¿no? Y mira la Biblia también con escepticismo, porque como que algunos se han encargado de no representar bien todo lo que la Biblia presenta de qué tanto podemos confiar en ella. Sí, yo creo que cuando leí la lección, me incliné más a dividirlas como en las tangibles, por así decirlo, y Ok. las intangibles. Es un Entre las, concepto interesante, ¿ah? sí, Bien. entre las tangibles están, bueno, decía la lección, más de 5.800 manuscritos antiguos solamente en griego, Ok. que eran de la Biblia, y 24.000 en total, si se incluyen el latín y otras traducciones antiguas. Ok. Primero. Y Eso sería lo tangible. sí, no, y sigo todavía con lo tangible. Ahí Hay es que más, hay más. sí, hay varias Dale, dale, cosas. dale. También habla de un señor que se llamaba Lawrence Mikutiuk, algo así. ¿Otra vez cómo era? ¿Lorenz? Lawrence Mikitiuk. 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 Como Mickey Mouse, más o menos. ¿Cierto? No, Ok. está difícil ese nombre. Que es como un historiador y nos enumeraba varias... Varios argumentos, digamos, varios. Sí, de pruebas Arqueólogo, ¿no? Arqueólogo. Ajá, sí, Ah, pruebas arqueológicas. exacto. Por ejemplo, por ahí mencionaba como el rey David, que es confirmado a través de la estela de Tel Dan, y Ujú. Poncio Pilato, también, que supongo que muchos lo conocerán. Tal vez no lo conocen, pero, ay, Pilato, ese sí. No, yo conozco que hay que hacer pilates. Ah, también. Por ahí va, ¿sí? Además que viene de Está un ahí, poquito sí. relacionado. ¿No? Que también encontraron como la piedra de Pilato en Cesarea. Entonces él habla y ahí da como varios... Cesarea. Ay, Cesarea. Sí, mala mía. Esta vez se vale. Sí, esta sí, vez. sí, no, mía. Está bien, no. Entendemos Y perfectamente. también mencionaba lo que mencionamos hace varias lecciones Varias lecciones atrás. de todos los historiadores que mencionaron tal vez un poquito de lo que... No, es que por acá se cayó algo en el set, entonces todos estamos... Que mencionan como Agarra un la poquito mascota para algunas como historias que también se mencionaban como en la Biblia, como Tácito, Flavio Josefo. Ujú. Y nos Historiadores, mencionaba, ¿no? sí, historiadores. Sí. Nos mencionaba también de que la Biblia se ha traducido a más de 3.500 idiomas y dialectos. Entonces es como algo, ahí dan mucha información. Yo fui como lo más por encima. Too much. Sí, O sea, acerca de por qué la Biblia es y puede ser considerado como un libro, ¿cómo es que se dice? Mucho. Como verídico. Porque Confiable, eso, veraz. confiable. Porque muchas Sí. veces, esta semana, no, la semana pasada, estoy viendo bien Enseñanza de Jesús. La profe ¿En la universidad? Sí, Ok. la profe nos puso un ¿Cómo se video. llama la profe? No, No, la vamos a tirar. no, sí. Bueno, sí. Profe, buenísima. Sí. No, buena profe. Nos puso un video en el que pues mencionaba que muchas otras cosas son como consideradas verídicas y que su evidencia es como muy baja comparada con toda la evidencia Muy. que tiene la Biblia. Muy. Muy. Ajá, y eso si no lo cuestionamos. En cambio la Biblia, que tiene tanta evidencia dentro de la misma Biblia y afuera de la misma Biblia, que nosotros decimos, no, eso cómo va a ser verdad, eso son puras historias, eso se lo inventó ahí alguien. Pero vos te has preguntado por qué puede sentir la gente eso, como ese rechazo. O sea, yo puedo creer, hablamos por ejemplo de la evolución y la creación, o el creacionismo, como que más fácilmente una persona cree en la evolución cuando hay tantas pruebas que faltan y hay muchos eslabones perdidos, pero prefieren creer en eso a creer en el relato bíblico, que tiene un gran elemento de fe, pero también hay muchas pruebas de que sí. ¿No será que hay un elemento allí de mal testimonio de parte de los cristianos, de todo el mundo cristiano, y nosotros estamos allí como adventistas, que ha hecho o ha generado que muchas personas digan no, y cuando rechazan la Biblia es porque han tenido una mala experiencia con aquellos que decían creer en la Biblia? Es que yo creo que no es que ellos rechacen la Biblia, sino que rechazan como la iglesia. Ahí está. Ellos vienen, miran la iglesia, ven a, no sé, a Daniel. A Daniel y lo rechazan. Claro, ven a Daniel, ven a Daniel y obvio. No, porque sabe que ven una actitud de Daniel que los miró así como, oye, este cómo viene vestido. Fuchi. Ni siquiera han conocido la Biblia y ya dicen, no, pero ese Jesús, ¿qué? Si este me trató así, Jesús, ¿qué? O sea,
No existe. O sea, mal testimonio. Sí, Lo que ese es decíamos. un muy mal testimonio. la Dani, por verdad. favor, arrepiéntete. Mañana hay bautismos, así que... Sí. Y termino con las pruebas también intangibles. Ok. Que, bueno, creo que ahí mencionaba un poquito, que es como nuestra experiencia, y eso iba un poquito con lo que mencioné ahorita, de que yo a veces me preguntaba cosas o me pasaban cosas en mi vida, y Dios me respondía con cosas tan simples. Yo creo que eso es como lo más significativo por lo que nosotros estamos aquí. O bueno, espero que la mayoría. Pues yo espero que hayan sentido como que Jesús les haya respondido algo en algún momento, pero a mí me ha pasado varias veces que, bueno, voy a contar una experiencia. Bien, música de fondo, por favor. No la he ¿Sí? contado. Pues, Bien. no la he contado nunca, siempre Leslie, me, prepárate. siempre Tu me- no, novio No, ella sí, ella sí. va a contar algo que... Siempre como que me mueve Ella. no, la Ok. experiencia, Ah, la experiencia. la- No, la experiencia. Que, bueno, un día, casi como que me roban. Yo iba para un entreno, casi me roban, tales, todo. Y yo no, triste, eso fue como un jueves. O El sea, no te sábado- robaron. pues. No, no me robaron. Un no, casi, intento, pero... Casi. Casi. No, ¿Qué, pero corriste fue, o qué? Fue trauma, fue trauma. Sí, fue trauma. Y el sábado, justamente con las perlitas que ahorita dijimos de los versículos, era Salmos 121, creo que dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. sí. No, y yo quedé así. Y desde ese momento como que jamás me volvió a pasar nada en la vida. Entonces fue como algo duro. Un cimbronazo, así como... Sí, como- que me pasó a mí, la verdad. Y desde eso como que Dios siempre me ha respondido. Entonces es como lo intangible que yo creo, y debe ser muy bonito porque yo sé que al pastor también le han pasado cosas y está mucha gente. Sí, a todos. Aquí en la iglesia, sí, a todos. Y es algo como muy bonito sentir que además de que hay cosas tangibles, miles y miles y miles de cosas tangibles, también hay cosas intangibles que es como uno puede como vivir esa relación con Jesús. Qué bonito eso. O sea, tú has hablado, con eso último que has contado, Camilo, de algo que menciona la lección y era la evidencia transformadora. Cómo la Biblia Total. nos transforma. O sea, no podemos negar el gran argumento de cómo la Biblia, al llegar a nuestra vida, causa unas transformaciones que no lo causa ningún otro libro, por más bueno que sea. Así yo me lea 100 años de soledad, ¿no? El Quijote, como dice allá nuestro profe de filosofía, Benjamín. Así me lea libros que son laureados hoy en día, que son reconocidos. Sí, no digamos que está mal, ¿no? El libro de la literatura universal, la Ilíada, la Odisea y tantos libros que hay que aportan tanto a nuestra vida. Pero cuando lo comparamos con la Biblia tiene un poder sobrenatural. Y seguramente nosotros no lo hemos vivido como lo voy a contar ahora, pero cuando uno ve que una persona, un borracho, un adicto a las drogas, o un chico que puede estar teniendo este comportamiento de Terian, como están saliendo ahora, uno dice, pero ¿y cómo va a volver del más allá, más o menos? ¿Cierto? ¿Cómo se va? Y llega la Biblia a esa persona, y por más que uno puede hacer otras cosas alrededor, cuando el mensaje llega a la vida de alguien, transforma esa vida del infierno al cielo, más o menos, porque es un cambio de naturaleza. Es cambiar de forma radical, es 180 grados. Estabas acá con un comportamiento de pecado, de maldad, de desobediencia, donde estabas viviendo tal vez un adventismo falso, una mentira, una hipocresía, y te encontraste un día con la Biblia, te acercaste a la Biblia de forma diferente, tangible o intangible, y pasaste de este lado a este otro lado, 180 grados. Y entonces es un testimonio muy fuerte de que la Biblia es lo que es la palabra de Dios. No es un libro de historia solamente o de mitos, ¿verdad? Y Felipe quiere decirnos algo ahora. Felipe. No interrumpo más, prometí. No, sí, te interrumpí, Sino lo que que- quieras. Sí. El profe de filosofía me hizo acordar Ok. de una frase que es muy célebre y creo que muchos lo han escuchado, y es de Mahatma Gandhi. Ok. Y es: yo sería cristiano si no fuese por los cristianos. Y siguiendo bajo lo que decías, tenemos una responsabilidad no solo cuando somos transformados, yo el primero, sino que tenemos que transformar a otros. Y eso parte desde cómo somos, cómo actuamos, cómo damos testimonio. Pablo, Felipe, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esa palabra, transformaos, es la palabra metamorfosis. En nosotros se tiene que obrar una metamorfosis, y solamente la intervención divina en nuestra vida, a través de la palabra de Dios, es que nosotros podemos ser receptores de esa transformación. ¿Cierto, Valerie?
Está muy callada, Valerie, hoy, ¿eh? ¿Ya? Estoy nerviosa. Está nerviosa, Valerie. ¿Cómo hacemos que a Valerie se le vayan los nervios? Después de 10 capítulos. Después de 10 capítulos. ¿Cómo se llama? Inversito le pones. Inversito, te pasamos a Inversito. Capinverso. Capinverso. Bien. Eso es una revelación. Hemos tenido una revelación en el nombre de la mascota. Ok. Valerie, ¿qué tal tu semana? Muy bien, gracias Bien. a Dios. Sí. Nos contabas ahora que tú trabajas ¿en dónde? En un taller de confección. En un taller de confección, o sea, cosiendo con las máquinas y todo. Oye, qué bueno eso, saber eso. ¿Y estás también en un proyecto de estudiar alguna cosa? No, ¿Te gustaría estudiar una pues, carrera? dermatología. me gusta. Dermatología, eso es una Ujú. especialidad médica, ¿verdad? Sí, es de la piel. Claro, o sea, tendrías que Medicina estudiar de la piel. medicina y luego especializarte. ¿Y ya estás orando por eso? Ahí voy. Orad sin cesar, dice la Biblia, ¿ok? Valerie, te queremos hacer una pregunta. ¿Cuáles son algunos de los pasajes bíblicos de esa Biblia tan linda que tenés ahí rosada, Ujú. más poderosos para aumentar tu comprensión profunda de la Biblia? Bueno, yo voy a compartir un versículo que a mí me llamó mucho la atención. Y la anécdota de este versículo es que yo un día estaba en la iglesia y estaba como un poquito aburrida, lo tengo que admitir, Ok, y la abrí y me cayó en este versículo. sí. Dice así. Y hay en San Juan 21:25. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales vi si se escribieran una por una, que ni aun en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir. Amén. Ay, qué bonito, ¿eh? Me gustó porque, o sea, la Biblia es, o sea, yo la veo como muy grande. Yo la veo muy grande. Muy extensa. Sí, ¿Cuándo la voy a terminar? sí. Entonces dice así que Jesús hizo tantas cosas que en la Biblia no da para contarlas. Y eso en lugar de decir, ¿cuáles serían? Como que te da más esperanza entonces. Sí, ¿Sí? Y ese día te ayudó mucho. sí. Te levantó Sí. el ánimo. Sí, me hizo que leyera más la Biblia también. Ok. Es decir, que lo que vos estás diciendo es que cuando uno está en momentos donde duda, se siente mal, está triste, deprimido, está ansioso, para cada una de esas necesidades la Biblia tiene un tipo de respuesta. ¿Y es la única vez que te ha pasado o te ha pasado en otras ocasiones? Que recuerdes la única vez. ¿O que la más recuerde. reciente? Sí, como la más reciente. ¿Y te gustaría que te siga pasando? Sí, claro. ¿Cierto? Ujú. ¿Y tenés algún plan como de cómo estudiar la Biblia? De lectura, de estudio, de análisis, de revisión. ¿Todos tienen algún plan? ¿Cómo estudian la Biblia ustedes? A ver. Ya, vamos a preguntar a todos. Empezamos con Daniel. Daniel, ¿cómo estudiamos la Biblia? Yo iba a hablar de eso cuando me toca. Entonces no respondas todavía. No respondas todavía. Lo omito. Listo, omitila. Vamos a pasar con Camilo. ¿Cómo estudiamos la Biblia, Camilo? Bueno, yo antes, aleatorio. Que es aleatorio. Me gustaba abrirla y... muy No, aleatorio. sí, me gustaba abrirla y como leer lo que saliera. Y de ahí ya yo empezaba ya así para adelante. El típico chiste, Judas fue y se arcó, entonces bueno, veas tú lo mismo, lo que vas a hacer hazlo pronto. Sí, así me gustaba. O sea, lo que el Señor, muéstrame. Y Sí, ¡pum! ¿Todavía sí. lo sigues haciendo así? A veces. Pero también estudias el folleto, ¿no? El Sí, folleto, no, todo y eso. ya uno estudia, bueno, aquí como estamos más como en el Nuevo Testamento, pues ya más el Nuevo Testamento. Ok. Pero era divertido abrirla, a ver qué salía. Ok. Pues qué está salía bueno ese día. eso. Sí, sí. Sorpréndeme, Señor. Ese es el modelo del sorpresa. Modelo sorpresa. Estudiar la Biblia en forma de sorpresa. Sofía. Yo antes también hacía así. Ok. Yo me levantaba y yo, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¡Pum! Pero no, ya después, como ya les dije, me empecé a interesar por los libros de Pablo, entonces empecé pues, en el orden en el que En están el en la orden. Biblia. Ajá. Y ¿Cómo el fue ese folleto orden? ya, o sea, ¿cuál es? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y voy en Colosenses. Todo eso ya lo... ¡Un aplauso! Sí, Bien. no ha sido fácil Ok. porque hay cosas que uno no entiende. Pablo tiene cosas Pablo, heavy. demasiado. Por ejemplo, en Romanos demoré como 2 meses leyendo Romanos, de verdad. Yo era, no entiendo, entonces me tocaba Este orar. hombre, ¿qué cabeza tenía? ¿Cómo Sí, habla? ¿Por mucho. qué? Y el folleto sí, aparte, o sea, Ok, esencial bien. la Biblia y luego sí el folleto como complemento Ok. de eso. Es decir, entonces tenemos a Camilo que habla del método sorpresa. ¿Sí? Tenemos al método de Sofía, que es el método paulino, Por ahora, por ahora. Sí, por hasta ahora. que los termine.
Sí. Ya Al después infinito volvemos y al más método de allá. Camilo. Bien, vamos con método de Valeria. De Valerie. ¿Cuál es tu método, Valerie? Para leer la Para Biblia. estudiar la Biblia, sí. No, es que yo no tengo un método, la verdad. Ok. No tener un método ya es un método. Ok. Eso ya es un método. Pero digamos, vos en la mañana te levantás, abrís tu Biblia, o el folleto necesariamente, o la No, matutina. Lo que yo hago es poner un video de la matutina. Un video de la matutina, Ujú. ¿ok? De algún predicador que está hablando, etcétera. Sí, que Ese mi es un tía método. me los manda todas las Tu mañanas. tía te los manda. Qué buenas esas tías, ¿ah? La familia que te apoya, que te hey, vamos a estudiar la Biblia, dale, dale. O sea, ese es el método video. Ah, Método video de estudio de la sí, es Biblia. que yo soy más visual. Ok, eso es bueno. Muy interesante lo que está diciendo Valerie, porque uno tiene que entenderse y uno tiene que, digamos, identificar por dónde uno entiende más la palabra. Si en lo escrito, si en lo visual, si charlado. Dios te llega más con un himno, con una predicación, orando. ¿Cómo entendés más la palabra? Luisa, vamos contigo. Gracias, Valerie. A mí me regalaron hace poco o algo como un diario, pero que tiene varios versículos de la Biblia. Ok. Entonces yo lo abro y cada día me aparece un versículo diferente. Entonces yo lo leo y ahí me voy leyendo los Qué que me bonito eso, aparecen. ¿ah? Bien, Sí, súper. El método del diario con versículos. ¿Y vas escribiendo en el diario también cositas? sí, como por ejemplo cómo me siento, cómo me sentí leyendo Ah, pero qué el bonito eso. versículo. Y Sí, escribirlo te hace bien, como que te va sí, llenando la palabra. sí, me va como que liderando. Qué bueno eso. Muy bien. Y vamos con Felipe. ¿Cuál es el método, Felipe? Yo te lo voy a robar a ti porque te lo escuché a ti una vez y lo apliqué. Ah. Sí, sí. Y era, Che, no robarás, dice la Ah. Biblia. ¿Te olvidaste de ese mandamiento? y me acuerdo que tú nos dijiste alguna vez en la escuela sabática de que a veces el leer libros que como, por decirlo así, pegan con lo que estamos viviendo en ese momento Ajá. es muy bonito y es muy importante para, no solo para leer la Biblia, sino para apropiarse de esos Aplicarla. conocimientos. Sí, entonces creo que eso es lo que estoy haciendo últimamente. Estoy por los evangelios, estudiando bastante de la vida de Jesús, de su Bien, ministerio y bueno, eso es. súper. Así que miren toda la riqueza de métodos que tenemos acá. No hay una sola fuente, que es la palabra, pero tenemos el método de Camilo, que es el método sorpresa, el método de Sofía, que es el método Paulino, tenemos el método de Valeria, que es el método de los videos, de los recursos visuales que hay, el método de un diario con versículos, ir anotando, el método de Felipe, estoy necesitando esto, este tema me interesa, en este momento de mi vida estoy pasando por esa situación y yo busco de ese tema. Hay tantos métodos como personas que siguen a Cristo. Seguramente que esos discípulos que iban en el camino de Maús necesitaban el diálogo, porque ellos iban charlando. Entonces Jesús dice, a estos les gusta hablar, vamos a hablar, ¿no? Y vamos a estudiar la Biblia de esa manera. Dios busca eso y tienes que preguntárselo. Así que ponernos ahí en los comentarios cuál es el método que vos usás para que todos nos enriquezcamos y también tengamos ideas. Y es una forma de testificar también. Hasta la mayéutica. A ver, pasarle el micrófono allá al filósofo. La mayéutica, acaba de decir Sí, Benjamín. la ¿Qué es, por mayéutica. favor, mayéutica? Dícese del que habla de forma mayéutica. Sí, no, ¿Qué es la más mayéutica? que nada preguntas con propósito. Yo siempre lo he visto así. O sea, no Ok. simplemente preguntar por preguntar, sino una pregunta que lleve a profundizar y que Dios es experto en mayéutica. Porque Dios Total. es el duro en preguntas. Pregunta, killer Y, questions. y eso también puede ser un método. Una pregunta que yo me pueda formular y que me lleve a no cuestionar simplemente, sino a cuál es la verdad. Hasta que pueda decir, como dijo el inventor, Eureka. Eureka. Buenísimo, gracias, filósofo. Ponele a Sócrates. Tu nombre, ¿cierto? Luisa, ¿sabes? La lección nos hablaba de la transformación, como venimos hablando en este momento, que es uno de los argumentos más fuertes para nosotros creer en la Biblia. Y la pregunta nos dice, ¿cuáles han sido algunas de las experiencias más impactantes que has tenido al estudiar la Biblia, ya sea solo o sola o con familiares o con amigos? ¿Alguna experiencia que has tenido así que te ha impactado de estudiar la Biblia, ya sea vos sola y que te haya transformado, que vos hayas sentido que realmente este libro me está diciendo lo que más necesitaba en este momento, cuando me estaba pasando esto? ¿Tenés alguna historia de esas que a vos, que nos hace tanto bien? Sí, pues yo antes estaba como que estudiando la Biblia con mi mamá, y mi mamá me da muchos versículos de la Biblia y yo no los entendía. Ajá. Entonces a mí me daba impotencia eso y yo me frustraba conmigo misma porque yo decía, pues, ¿por qué no los entiendo si yo veo que ella los entiende? O porque, no sé, como que igual a ella, que habla con él, que tiene como que esa relación estrecha con él,
porque yo no tenía una relación así con Dios en sí, como yo veía que los tenían acá y yo sí estaba bautizada, pero no lo sentía como que en mí. Ah, Entonces, ya. un día, eso me pasó cuando yo estaba, eso me pasó cuando yo estaba internada. Hubo un señor que predicaba la palabra y nos dio un versículo de la Biblia de Lucas, pero no me acuerdo bien qué Ujú. versículo era. Y me llegó al corazón. Yo sentí que ese fue el primer día que yo pude sentir a Dios en mi corazón. Como que ese día la Biblia fue real en tu vida. Sí, porque yo sentía que o sea, yo sí estudiaba la Biblia, pero no lo sentía como que en mí. En cambio, ese día me acuerdo que yo lloré, que yo pude entender muchas cosas que yo le preguntaba a él y quería ver desde hace mucho tiempo. Qué bonito eso, ¿ah? Cuando la Biblia finalmente se convierte en algo de primera mano, no por terceros, no porque me lo contaron, yo lo viví. Y el mejor sermón predicado o la mejor forma, una de las mejores formas que hay para nosotros darle validez hoy en este siglo de tanto escepticismo a la palabra de Dios es: mira lo que me pasó a mí y te lo voy a contar. Yo era esto y ahora soy esto. Vivía de tal manera y ahora vivo de tal manera. Yo antes pensaba así y ahora finalmente cuando encontré a Cristo en la palabra, mi vida cambió, como decíamos hace un rato, 180 grados. Se nos está acabando el live, no queremos que dejes de hacer tus comentarios, de darle ahí tap tap a la pantalla, que sigas, que comentes, que hables a otros. De cada 8 días, cada viernes tenemos un live y vamos a cerrar en esta oportunidad con Dani. Dani, no te vas a salvar, ¿sí? Dani siempre con su sonrisa. ¿Cómo estás, Dani? Todo bien. Pero Luisa, pasémosle a Luisa, Capinverso. tírame a Capinverso. ¿Cómo es que se llama? ¿Capinverso? Capinverso, Capinverso. Capinverso. Vea, para que compremos los micrófonos, le ponemos aquí el loguito inverso y lo sacamos a ver Y lo saco. y Bien. complementamos ahí. Dani, ¿cómo el espíritu de profecía? El espíritu de profecía son los escritos de Elena de White, ¿cierto? Sí. ¿Cómo el espíritu de profecía, a través de los escritos de Elena de White, señala la necesidad urgente que tenemos los jóvenes adventistas de estudiar la Biblia? Algo que Elena G. White nos repite mucho en sus escritos, como lo puede ser en El Camino a Cristo y el mensaje para los jóvenes, es que nosotros no podemos depender de la fe de otros o de nuestros padres. Y como Luisa lo comentó hace unos minutos, quiero decirle también a los que nos están viendo, no están solos. A todos nos pasa eso. Ahora, para todo hay una solución. Anteriormente estábamos hablando sobre las dudas al inicio de este podcast. Dudar no está mal. Está mal quedarse en la duda y no querer encontrar una solución para salir de ella, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una fe que no depende de nosotros, no tenemos nada sólido con nosotros mismos. ¿Hay pregunta? Sí, hay una pregunta. Pausa para la pregunta. Pero no, ¿cuál es la pregunta? Ah, ok. Ok. ¿Esa es, ¿esa es toda la pregunta? Fue toda. Lo que Sí, está- eso es todo. Si somos adventistas, ¿qué? Se pregunta Luisa. Preguntas si somos adventistas. Bueno, como adventistas tenemos que testificar sobre todo de la palabra, porque por muchos años hemos sido conocidos como el pueblo de la Biblia, ¿no? ¿Sí? Si es lo que estás preguntando. No, que si todos estamos aquí somos adventistas. Ok, ¿todos aquí somos adventistas? Alcen la mano los que somos adventistas. Ok, hay gente que alzó la mano allá, pero no se ve. Ok, bien. Y hay otra pregunta, ¿desde dónde hacen el live? Ok, hacemos el live desde Medellín. Un búnker aquí estamos. Sí. Bueno, ahorita estamos escondidos porque hay bombardeos afuera. Sí, no, estamos en la Universidad Adventista de Colombia, en Medellín, y desde aquí hacemos el live. A veces nos toca mudarnos porque no nos soportan, entonces, bueno, tenemos que mudar. Y hoy estamos en un estudio de grabación que tiene la universidad. Seguíamos entonces con tu respuesta, Dani. Bueno, entonces complemento diciendo que cuando nosotros tenemos una fe que no depende de nosotros mismos, no tenemos nada sólido con nosotros. Entonces nuestra fe se la puede llevar se la puede llevar el viento cualquier tipo de adversidad. Muy endeble la fe. Muy endeble entonces. la fe, entonces tenemos un problema y no sabemos qué hacer, se cae nuestra fe y dejamos de confiar en Dios. Vuelvo y repito, es algo que nos puede pasar a todos. Ujú. Y lo importante es saber qué herramientas puedo usar para salir de esa situación. Ok. Ahora, respondiendo a una pregunta muy importante, ¿qué estrategias podemos utilizar nosotros para leer más la Biblia?
¿cierto? Hay otra pregunta. Bueno, continuemos. Mira, a mí me parece supremamente importante pedirle a Dios que Él nos demuestre que está con nosotros. Yo, Ok. yo pienso que creo que la mayoría de los que estamos acá nacimos en la religión y nos la inculcaron a nosotros, ¿cierto? Como nosotros que nos preguntaban ahí en el chat si éramos adventistas. Sin embargo, eso no quita que aún así nosotros dudamos, nosotros pecamos y nosotros nos equivocamos todos los días. Ujú. Entonces, por ejemplo, en lo personal, Camilo ahorita contó una historia que me pareció increíble y es que muchas veces no está mal pedirle a Dios que se muestre ante nosotros. No. Es decirle, Dios, Está yo, bien. yo no te siento. Y yo muchas veces se lo digo, Dios, ¿Dónde estás? ¿dónde estás? Te necesito. Y en esos momentos cruciales donde la fe tiembla, ahí es donde nosotros tenemos que pedirle a Dios que interceda por nosotros. No, Dios no se enoja. Bueno, no espero, y si no, bueno, Él me perdona. No, está bien. La Biblia dice, el que a mí viene no le echo fuera. Sí, O sea, él lo que está, Dios no soporta más vivir sin nosotros. O sea, está desesperado por venir a la tierra. Y está desesperado que mucha gente se conecte con la palabra y que nosotros los adventistas, en esta intención, ¿no? que la lección nos está hablando, oye, defiende tu fe, argumentala. Pero ¿cómo la vamos a argumentar? ¿Cómo vamos a enfrentarnos en el buen sentido o dialogar con un hinduista, con un budista, con un musulmán, con una persona agnóstica, con un ateo, si realmente nosotros no conocemos la palabra? Yo no puedo, mami, acompáñame para hablar con aquel que no entiende la Biblia y a ver cómo le testifico. No es tu mamá, o sea, eso es una espiritualidad prestada. Eso es de segunda mano, tiene que ser una experiencia personal, imbuido, lleno del Espíritu Santo, o poseído mejor por el Espíritu Santo. Vamos armados o con las herramientas adecuadas para testificar, pero primero tengo que procesarlo yo. Como decía Luis hace un momento, o sea, hasta claro. que no le pasó eso en su vida y que tuvo un encuentro personal con la palabra, ella no entendía y ahora sí puede transmitirle eso a otra persona porque no se lo contaron, no lo leyó de un libro cristiano, sino que es una experiencia personal. Eso es lo que vos estás diciendo. Sí, por supuesto. Finalmente, para concluir un poco, porque antes de eso creo que tenemos otra pregunta en el chat, ¿cierto? Sí. Bueno, tenemos otra pregunta. Muy bien, eso. Vamos a hacer una pausa y hacemos y concluyo. Bien, Felipe, ¿cuál es la pregunta? Hay dos pastores, está muy activa la gente hoy, Qué gracias a bueno Dios, eso. está qué súper bueno. Nos gusta eso. Y bueno, la primera es, Angie Zapata nos dice, hay muchas veces que no es fácil, vienen las dudas, las pruebas y uno queda ahí como emoji de ojitos. Entonces, y también nos escribe Angélica, un saludo para las dos. Pero respondemos la primera, ¿te parece? quieres, ¿Querés pero responderla? Ok, perfecto. Bueno, dale. Creo que Dani también... Háblale a Angie Sí, sí. directamente. Angie, y le voy a mencionar, es que quería mencionar las dos porque... ¿Se relacionan o qué? Sí, se Ah, pueden ok, dale, relacionar. dale. Justamente también a Angélica que nos escribía que ella era adventista, pero Ajá. salió y considera que ahorita quiere volver porque lo necesita. Qué bien. Entonces es muy bonito, Angie y Angélica, que nos manden estos mensajes porque acá tenemos un grupo de trabajo enorme, no solamente somos nosotros 6 o 7 con el pastor y los 3 que hay atrás, sino que hay un montón de gente detrás que los está apoyando y los quiere apoyar. También queremos decirles que estudien la palabra como estamos diciendo ahorita. Esa es la manera en la que nos podemos acercar a Dios, en la que podemos estar en comunión y aprender a sobrellevar esas dudas, esas fallas, esas caídas que tenemos, porque si bien yo creo que cuando nos caemos es para aprender a levantarnos de nuevo. Qué bonito eso. Entonces, Angie y Angélica. ¿Y qué le podríamos decir a ellas dos si se quieren contactar con nosotros? ¿Podemos darles un número de teléfono? ¿Si nos pueden escribir? ¿Sí? A las redes, al Instagram, TikTok. En Instagram nos pueden escribir también. Y a TikTok, y nosotros nos pondremos en contacto con ellas. ¿Les podemos dar un número igual? ¿Algún número de ustedes? ¿Sí? Sí, claro. Sí. ¿Sí? Bueno, yo puedo dar el mío Lo también. dejaremos ahí en los comentarios fijado de alguna manera. Entonces, No queremos perder el contacto. claro, ¿ok? eso es lo importante. Recuerden que somos también pues de la Iglesia Adventista de Colombia, aquí principalmente de la UNAC, para que cualquier cosa tengan una referencia de saber a dónde llegar. Buenísimo. Entonces, que nos escriban ahí Sí. por interno. Les vamos a dejar el contacto ahí también para que se puedan contactar si así lo quieren. Ok, la gente de producción que está atrás nos va a ayudar con Correcto, eso, ¿ok? correcto. Gracias por las preguntas. Y si hay más gente que está preguntando, enhorabuena. Ella dice, por eso quiero regresar porque Dios me habló en su palabra. ¡Qué bonito! Amén. Un aplauso por eso. Vamos. Muy bonito. Vamos. Y esperamos tenerlo algún día acá con nosotros. Claro. ¿cómo no? Angélica y Súper Angie, invitada. vengan para acá. No sé si viven en Medellín o cerca. Angeli nos manda saludos desde
El eje cafetero. El eje cafetero, qué lindo, qué lindo. ¿Alguien acá es del eje cafetero? Va a tocar Sí. ir para allá. Sí. Ah, Leslie. Ah, Leslie es de... Pero no vino, no la... bueno, está bien. Entonces, gracias por lo que han escrito, por las preguntas que han hecho y nos comprometemos a orar por ellas dos, ¿sí? Absolutamente. Sí, especialmente por Angélica, que quiere... Angélica es de Buenaventura, nos saludan, ok. ¿Para qué? Absoluta. Angie y Angie Angélica. Zapata y Angélica. Ok, Angie Zapata y Angélica. Orar por ustedes para que la palabra siga impactando las vidas de ustedes, para que llegue el mensaje y que se sientan rescatadas, amadas, perdonadas, recibidas y sigan mirando a Cristo, porque finalmente la palabra en cada página, lo decía la lección, el centro el destino, el horizonte, el foco de la palabra es una persona, es Jesús. Es el recurso que él utiliza y ha utilizado a través de los siglos para decir, esto es lo que yo quiero para vos, esto es lo que anhelo para vos, este es el regalo. Mira cómo termina la historia. O sea, nosotros tenemos una ventaja muy grande, porque cuando leemos un libro, bueno, uno puede leer el final, pero bueno, pero la Biblia ya nos dice cómo termina el enemigo. Termina derrotado, expulsado, eliminado, el universo en orden otra vez, y como la misma palabra dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en la imaginación del hombre, es las que Dios tiene preparadas para los que lo aman a Él. Amén. Son las que Dios tiene preparadas. Y eso está en la palabra. Por eso Satanás no quiere que estudiemos la palabra, para que en el caso de Angélica, de Angie, de alguno de nosotros, no nos acerquemos a un mensaje que nos dice Dios, es que hay oportunidad, hay salida para esto. Y como a Camilo y a varios les ha pasado, llega en el momento justo un mensaje, un versículo que nos llena de esperanza. Como Valeria contaba, como Luisa contaba, aparece allí. Y pidámosle a Dios que la palabra sea real en nuestra vida. Dani, para que cerremos entonces. Bueno, para concluir, ¿qué estrategia podemos implementar para leer más la Biblia? A ver. Como título le puse, Mi fe, no la de mis padres, porque sé que muchos de nosotros, porque sé que muchos de nosotros nos encontramos en esa situación en la que seguramente crecemos y puede ser que nos salimos de la iglesia o no estamos de acuerdo con muchas cosas porque nunca interiorizamos lo que nuestros padres nos querían transmitir, bajo la sombra de ellos, precisamente. Entonces, voy a dar la estrategia, ya cada uno dio cómo estudiar la Biblia, ¿cierto? A mí me gustó mucho la de Camilo. Surprise, surprise. Súper buena. Pero bueno, aquí tengo una, es un poco parecida a la de Feli y la del pastor, y es, en una hoja, escribir todas tus dudas que no entiendas. Algo que te hayan enseñado de pequeño que tú nunca entendiste. Algo que tú no sepas, que no comprendas Muy todavía. bueno, sí. Y la Biblia tiene una herramienta muy importante, no sé si todos la conocen, de hecho no la tienen todas las Biblias, son algunas, se llama la concordancia. Ajá. Está en la parte final, si no estoy mal, ¿cierto, Sí. Benja, de la Biblia? Y allí puedes buscar palabras claves o temas a los que pues tienen citas en la Biblia, ¿cierto? Ok. Entonces es empezar a solucionar duda por duda. Puedes preguntarle al pastor más cercano que tengas, a nosotros si nos estás viendo en el live, ¿cierto? Escribir ahí en el chat me parece excelente. Y ir solucionando de esa manera todas las dudas. La Biblia realmente es una herramienta que nos ayuda día a día a soportar nuestras dudas de fe. Recordemos que Jonás dudó, los Claro. discípulos dudaron. Abraham, el Abraham, padre de la fe, dudó. El discípulo Tomás dudó sobre la resurrección de Jesús. Entonces eso es importante. Como les comenté, lo importante es salir de esa situación y hacer ese esfuerzo. Y bueno, como último, me alegra mucho que hayan escrito en el chat. Sigan escribiendo, tap, tap. Y bueno, eso es todo. Les mandamos un abrazo y gracias por conectarse aquí al live. Qué lindo, qué lindo. Bueno, hemos llegado al momento final de nuestro live. Sin duda, la palabra de Dios sigue siendo lo que dice Pablo, Sofía, en Efesios, la espada del Espíritu, que hace parte de la armadura del cristiano. Podemos tener el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, el apresto del evangelio de la paz, ceñido los lomos con la verdad, la justicia, con todo. Pero si nos falta la espada, ¿cómo nos vamos a defender? Es la única arma de la armadura como tal. Lo demás es defensa, es como accesorio. Pero esto no es accesorio. O sea, de lo demás capaz podemos prescindir, pero de la palabra, ¿cómo voy a la guerra sin el arma? ¿Cómo voy a enfrentarme con el enemigo? Desde el jardín del Edén, el enemigo vino para tentar a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y no se defendieron con la palabra, se defendieron con sus argumentos. Y nuestros argumentos son tan humanos que por eso fallan. No podemos, porque nuestra lucha es contra
a algo que es muy superior a nosotros. La única forma de defendernos, de volver a Cristo, de tener una experiencia transformadora, que realmente testifique en este siglo de tanto escepticismo y que sea un argumento irrefutable para aquellos que no creen, que están en duda y que tienen tantos trastornos en su mente, en su cabeza, por tantos dramas que hay en su vida, es que nosotros podamos vivir este mensaje. Y tantos formatos. La apologética de Dios. Y hoy por lo menos de este lado del mundo, que tenemos libertad religiosa, aprovechemos cada minuto para nosotros nutrirnos de la palabra y poder testificarla con libertad. Porque llegará el tiempo cuando eso no será más. Y ya no podremos hacerlo. Y hay lugares de la tierra en este momento donde no se puede predicar la palabra, donde la Biblia está prohibida y pareciera que fuera increíble en el siglo XXI. Por eso, como dice la misma palabra, hacemos bien en estar atentos a la palabra, porque es una antorcha que nos alumbra, que nos dice qué está bien y qué está mal. Es un manual de vida. Y mientras vayamos más al código fuente, usando el término de los ingenieros de sistema, el código fuente, nosotros no perderemos nuestra identidad. La identidad que hoy quiere el enemigo que olvidemos. Humildemente rescataremos esto de que somos hijos de Dios, luz en el mundo, sal de la tierra. Y eso todos los días lo necesitamos escuchar de la palabra, con oración, con ruego, con ayuno, porque de esa manera es que nosotros predicaremos la verdad presente para este momento, la que el mundo más necesita. ¡Feliz sábado! Nos vemos. Chao, chao, nos despedimos. Chao. Que Dios te bendiga. Escríbenos, por favor, conéctate a las redes, cuéntale a tus amigos para que sigan estas cuentas. Que Dios te bendiga. Chao.